que la iglesia somos todos, pastor, no actúe así. Váyase todo, váyase todo, váyase todo. Un pastor de una iglesia corrió a sus feligreses porque estos no dieron el diezmo durante la celebración de una Eucaristía de rutina. El hecho se registró en Perú y quedó grabado en un video que fue difundido en redes sociales, lo que provocó la indignación de cientos de internautas. Que ustedes todos firmaron la membresía, firmada por nombre, y ustedes y firma, dice. Ahí dice claramente que el pastor tiene autoridad. No lo dicen a predicar. No, dice claro, vean, que el pastor es el administrador de la iglesia, lo dice claro ahí. Identificado como Jesse Duplantis, afirmó que la razón por la que Jesús no había regresado al mundo era porque las personas no estaban donando el dinero suficiente. La noticia le dio la vuelta a internet y generó muchas críticas, pues incluso personas que pertenecen al mismo gremio Queridos hermanos, el apóstol Maldonado, su padre espiritual, los quiero bendecir, por favor. ¿Le gustaría a ustedes recibir mi bendición? ¿Hay algunos que dijeron que sí? El espíritu religioso quiere ver al hombre de Dios así. Hermanitos queridos, quiero bendecirlos porque yo tengo una bendición para ustedes. Un momentito, para usted bendecir tiene que ser primero bendecido. Con qué vergüenza yo me voy a parar a bendecirlo cuando mi traje está hecho pedazos, cuando tengo hoyos en los zapatos. Con qué vergüenza. Dios te bendijo para que bendiga. Usted no puede ser de bendición hasta que usted bendecido primero. Sigamos dando al Señor nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Ofrece siempre al Señor y tenemos una forma súper fácil en Ríos de Vida hacerlo. Tú puedes ir a la página web de nosotros y ahí encuentras donaciones y haces clic ahí y puedes seguir todos los pasos. O también encuentras un instructivo de 6 o 7 diferentes formas. No tengo nada, dáselo a Dios, porque entre más das, más lleno serás. Tú por no dar y por no poner, estás reteniendo a Dios. Deberías moverte y dar todo lo que tienes, porque estoy seguro que cuando salgas de aquí y llegues a casa, vas a estar... Ofrenda especial, pase todo. Rápido, todos. Todos. Traen 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 100, 200, 300, 20, 40, 50, 10. Todo, por favor, pero rápido. Joshua, por favor. Shush, por favor, pero ya. Chilaquets, hermano, por favor. Kakil. Kakil. Ahí están los palanganos. ¿O están los siervos de Dios? Bueno, ahí está. Échale ahí las palanganas grandes ahí, por favor. Antes, llenamos nosotros unos 2, 3 palanganas de eso. Juntábamos de 14,000, 15,000, 20,000, 30,000. No, ahora se volvieron tacaños ustedes. Venga a dejar su ofrenda, y los que están viendo por vía internet también hay que dar algo bueno. ¿Oyeron? No va a dar $10, $5, no. Usted tiene que dar algo bueno para el Señor. $1,000, $500, $300, $400. Aprenda a dar 500, 600, $1,000. Aleluya. Este es para mí. Dios lo bendiga. Gracias, hermana. Este es para mí. Ya se dieron cuenta que también la Biblia dice, el que siembra cosecha. Pasen a dejar, pues ahí deja de a 100, de a 200, de a 500, de a 1000. Usted trae 1000, venga a dejar. Aleluya, gloria al Señor.
Números 18, del 21 al 24. Y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del Mishkan, y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión, para que no lleven pecado por el cual mueran. Pero los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión, y ellos llevarán su iniquidad. Estatuto indefinido por sus generaciones. En medio de los hijos de Israel ninguna heredad tendrán, porque los diezmos de los hijos de Israel que ofrecerán a Adonai en ofrenda, yo he dado a los levitas por heredad. Por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no tendrán heredad. En este pasaje, el Creador establece que los diezmos dados por los hijos de Israel son para los levitas como heredad debido a su servicio en el tabernáculo de reunión. Esto asegura que los levitas tengan medios para sustentarse mientras se dedican al servicio del Mishkan. El diezmo era un pago por las leyes del agro dentro de las tierras de Israel. Era un procedimiento legal solamente como leyes agropecuarias para las tierras de Israel, porque fuera de estas tierras no estaba nadie obligado a pagar ningún diezmo. Para poder recibir el 10% del impuesto, es decir, el diezmo de las cosechas, se debía estar dentro de la tierra de Israel. También se debía tener un registro legal del linaje de los descendientes de Sadoc, es decir, de la línea de Aarón. Y también se debía tener en pie el Mishkan o el templo con el altar y todos los utensilios. De otro modo, no se podía ejercer este mandamiento. Por esta razón, cuando la casa de Judá estaba en Babilonia, no podían pagar el diezmo de nada, ya que todo esto debería de ser derribado por los babilonios. Solo se pagaba el 10% de las cosechas de grano como un pago de impuesto por utilizar las tierras de Israel, porque son pertenencia del Creador. Estas tierras eran un préstamo a los herederos de Israel, a los hijos de Israel. No se pagaba nada mensual y no se pagaba nada en efectivo. Solo se podía pagar con las cosechas. Un constructor o un pescador no podía pagar diezmo. Únicamente lo pagaban quienes trabajaban la tierra. Era ilegal recibir diezmos de otras tierras extranjeras. No eran recibidos en el templo. Era ilícito. Del Creador no permitía tal cosa. Solo se pagaba el 10% de las cosechas como tributo por las tierras 2 veces al año, únicamente 2 veces al año. El séptimo año nadie pagaba diezmo porque el séptimo año era el reposo de la tierra, era un año Shemitah, y nadie podía sembrar ni cosechar, solo se podía recoger lo del consumo diario. El primer diezmo se pagaba en la fiesta de Shavuot y se daba el 10% de la cebada y del trigo. El segundo diezmo se pagaba en la fiesta de Sukkot en el séptimo mes del año y se debía dar el 10% de las frutas, incluso los frutos de verano que eran almacenados hasta el día 15 del séptimo mes, que es Sukkot o fiesta de los tabernáculos. Estos diezmos se los entregaban a los levitas en las diferentes ciudades y eran administrados por ellos mismos. Luego los herederos de Israel apartaban otro diezmo para llevarlo al tabernáculo, al templo, y los herederos de Israel debían comerse sus propios diezmos en presencia del Creador. Ellos disfrutaban y gozaban de sus propios diezmos en presencia de Adonai, e invitaban a su banquete a los ministros levitas, viudas, huérfanos, etc. Los levitas que recibían los diezmos de los herederos de Israel en las diferentes ciudades debían separar el diezmo de los diezmos, y después de separar lo mejor de esos diezmos, se lo llevaban a los hijos de Aarón al templo. Todo esto servía para que haya una buena administración dentro de Israel en aquellos días. De ese modo no hacía falta alimento en todo el pueblo de Israel. Y los pobres, los huérfanos, viudas y extranjeros no pasaban hambre ni necesidades por esta buena administración. En Deuteronomio 14, del 22 al 29, podemos ver la mención de la instrucción de llevar el diezmo al lugar que elija Adonai
y que se consume ahí junto con otras ofrendas. Se menciona que el propósito del diezmo incluye al levita que no tiene parte ni heredad entre los israelitas. Deuteronomio 26, de 12 al 15, se dice que los diezmos deben darse al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, según la instrucción del Creador. Y se menciona nuevamente que el levita no tiene parte ni heredad entre los israelitas. Ahora leemos Levítico 27, 30 al 32. Y todo el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Adonai es cosa sagrada para Yahvé. Y si alguno quisiera redimir algo a su diezmo, añadirá la quinta parte de él, y de todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado al Creador. Este pasaje establece que el diezmo de la tierra y de los animales pertenecen al Creador y debe de ser consagrado a Él. Este diezmo se destinaba en parte al sostenimiento de los levitas que servían en el templo. Ahora leemos Nehemías 10, del 37 al 38. Y traeremos las primicias de nuestras casas, y nuestras ofrendas, y del fruto de todo árbol, del vino, del aceite, a los sacerdotes, a las cámaras de la casa de nuestro Elohim, y los diezmos de nuestra tierra a los levitas. Y los levitas tomarán los diezmos de todas las ciudades de nuestra labor, y el sacerdote, hijo de Aarón, estará con los levitas cuando estén los diezmos, y los levitas alzarán el diezmo de los diezmos a la casa de nuestro Elohim, a las cámaras de la casa del tesoro. Podemos ver aquí también que los diezmos siempre refieren a alimentos agropecuarios que todos consumirían, incluyendo el huérfano, incluyendo el pobre y por supuesto los levitas, los cuales no tenían heredad, es decir, no tenían una tierra. Ahora tenemos el diezmo de Melquisedec. Muchas personas toman el diezmo que se le da a Melquisedec como un argumento para justificar el pedir diezmo hoy en día. Antiguos pueblos mesopotámicos, como las civilizaciones Sumeria, Acadia, Babilónica y Asiria, tenían prácticas de tributo y de botín de guerra. Cuando estos pueblos conquistaban otros territorios, a menudo exigían tributos o recolectaban botín de guerra de las ciudades o de los pueblos vencidos. Esto podía incluir una parte de los recursos, bienes o personas capturadas en la guerra. Los registros escritos incluso en tablillas de arcilla o en escritura cuneiforme proporcionan una rica fuente de información sobre las prácticas de tributo y de botín de guerra en antiguas civilizaciones como la Sumeria, la Acadia y las demás que mencionamos. Estos textos incluyen crónicas reales, tratados y registros de tributos pagados por estados vasallos o ciudades conquistadas. Los relieves tallados en piedra y otros monumentos en sitios arqueológicos mesopotámicos y egipcios a menudo representan escenas de guerra y conquista, que puede incluir imágenes de tributo o de botín de guerra. Estos relieves se encuentran en lugares como Babilonia, Persépolis y Tebas. También en los registros egipcios, como en los textos funerarios, hay inscripciones en tumbas y relieves en templos que también proporcionan información sobre las campañas militares y las prácticas de tributo o de botín de guerra en el antiguo Egipto. Las inscripciones en monumentos y estelas erigidas por reyes y gobernantes antiguos a menudo registran esos logros militares y las ofrendas recibidas como tributo de los estados sometidos. Así que basado en crónicas históricas y crónicas de conquistas, nosotros podemos ver que era una costumbre antigua el dar un botín de guerra después de haber vencido una ciudad. Hemos visto solo algunas de las fuentes donde se pueden encontrar evidencias de las prácticas de tributo y botín de guerra en los antiguos pueblos de Medio Oriente. La combinación de estas fuentes históricas y arqueológicas ofrece una imagen más completa de cómo estas sociedades manejaban el saqueo y la recolección de recursos durante la guerra y la expansión territorial. Ahora tenemos el diezmo que prometió Jacob.
¿Por qué Jacob prometió el 10% cuando aún no había sido entregada la Torá en el Sinaí, en Joreb? Respuesta: porque Jacob en ese momento se encontraba en Betel y esas tierras eran pertenencia del Creador según la Biblia hebrea. Estaba ubicada en la región de Samaria, es decir, tierras de Israel. Betel era parte de la tierra prometida, las cuales son pertenencia al Creador. Por lo tanto, se debía pagar el 10% como impuesto por el préstamo de esas tierras que le pertenecen al Creador, refiriéndonos a Betel. Incluso en Betel es cuando Jacob levanta por primera vez un altar, donde probablemente él haya ofrecido lo que prometió a Adonai de devolverle el 10% de sus ganados, y aparte de lo que haya conseguido. Eso está en Génesis 35:7. Es decir, muchas personas utilizan también el diezmo de Jacob para argumentar que hoy en día se puede exigir un diezmo. Sin embargo, estamos viendo que esto tiene un contexto de que esa tierra de Betel era una tierra perteneciente al Creador y es ahí donde sí se deberían de dar los diezmos. Nosotros podemos ver entonces en el contexto de Números 18, 8 al 32, Deuteronomio 14, 22 al 29, Deuteronomio 26, 1 al 14, Levítico 25, 20 al 22, Levítico 25, 1 al 7 y muchos otros textos más, que el contexto del diezmo tenía que ver con sostener a los levitas y el contexto era alrededor del Mishkan y aparte eran alimentos que venían de la agricultura del pueblo o también animales que también eran ganado del pueblo, pero hemos visto el contexto que tiene que ver con estar dentro de la tierra de Israel, es decir, el diezmo no se podía pagar fuera de la tierra de Israel y tiene un contexto que es el contexto del templo y del sacerdocio levita. Bueno, mis hermanos, ese es el contexto del diezmo, como acabamos de ver, como acabamos de evidenciar. Es decir, el diezmo es parte, sí era parte del pueblo bíblico, por supuesto. Sin embargo, tiene un contexto y el contexto es que era alimentos que se le tenían que dar a los sacerdotes levitas, pues para sostenerlos, ya que ellos no tenían heredad, no tenían tierra. Es decir, de las 12 tribus, él fue la tribu a la cual no se le dio tierra porque simbólicamente los seres espirituales no tienen tierra. Dice la carta a los hebreos que los patriarcas eran como peregrinos en esta tierra, ¿no? Así como nosotros también somos peregrinos y estamos de paso en este mundo. Entendemos eso. Entonces es muy interesante porque los levitas representaban precisamente el mundo espiritual, si así se quiere decir. Eran los encargados, eran el vínculo, el puente que había entre el pueblo de Israel y el Creador mismo. Entonces ellos tenían que sostenerse obviamente con alimento, con techo y para ellos era todo el diezmo. También era para las viudas, para los huérfanos, para los que lo necesitaran. Es correcto, también tengo que decirlo, es correcto y sí es bíblico si alguien quiere, por ejemplo, apoyar a alguien. Por ejemplo, podemos ver en Primera de Timoteo capítulo 5, 17. Y dice Pablo, los presbíteros, aclarar esto también, donde dice la palabra ancianos, viene el griego presbíteros, pero presbítero no tiene nada que ver con algo de alta alcurnia, ¿verdad? Como lo que hoy se conoce, el episcopo, el obispo, el presbítero, como seres de alta jerarquía, no, todo lo contrario, significa como un servidor, un encargado nada más. Un presbítero es un encargado, alguien que se preocupa por los demás. Entonces eso dice el apóstol Pablo, los presbíteros, los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla y digno es el obrero de su salario. Aquí el apóstol Pablo está haciendo un midrash de la Torá, donde dice que no se le pondrá bozal al buey y él interpreta que obviamente una persona que está trabajando para el reino, pues no se le va a poner, no se le va a impedir el alimento o si necesita algo. Pero es muy diferente que alguien voluntariamente quiera apoyar a su líder espiritual en el sentido de su maestro, qué sé yo,
a que te exijan diezmo, a que muchas veces la gente no tiene ni dinero, hermano. Todos estamos batallando con la economía, la mayoría, ¿verdad? Es así, es la verdad, ¿no? Entonces es muy triste que una persona que está batallando con su economía y que en su congregación o en su iglesia le exijan diezmo. Y por ejemplo, yo he escuchado historias de personas que incluso les prohíben entrar a la iglesia. Como vimos al inicio del video, yo por eso empecé este video con esos extractos de algunos pastores, no por ofenderlos a ellos, ni mucho menos. Sin embargo, para que vean la evidencia, ¿no? De que hay gente que se aprovecha y le quiere sacar el dinero a sus feligreses. Es muy interesante porque muchos pastores, en verdad muchos, argumentan que la Torá es algo antiguo, algo viejo, algo que es para los judíos, algo que no aplica hoy en día. Sin embargo, la parte del diezmo, eso sí les gusta de la Torá. Eso, al parecer, eso sí sigue vigente. Entonces a mí se me hace un poco descarado, ¿verdad? Que utilicen deliberadamente los textos que más les convengan para justificar sus estafas. Porque repito, una cosa es que voluntariamente alguien quiera apoyar a alguien, es totalmente válido. Eso incluso pasa si alguien te está enseñando, no sé, carpintería o cualquier otra cosa, está bien, es recíproco. No lo veo mal. Ciertamente uno puede apoyar en lo que pueda. Una palabra, con un apoyo moral, no importa, apoyarnos entre todos está bien. Sin embargo, lo que no es correcto y lo que sí está muy mal es exigir a la gente a que dé un diezmo. Eso es antibíblico y eso es totalmente una estafa, porque de hecho, por ejemplo, estamos nosotros esparcidos por todos lados. Muchos de nosotros, por situaciones, no nos congregamos. Yo no me congrego físicamente, no porque no quiera, sino porque en verdad no hay con quien congregarse. Sí me congrego virtualmente, tenemos grupo de estudio y con hermanos, de hecho, casi diario, ¿no? Nos estamos reuniendo. Sin embargo, físicamente, al menos en lo personal, no hay nadie alrededor que le interese estudiar la escritura. Es decir, si hay iglesias, si hay lugares donde se congregan, pero honestamente no enseñan una sana doctrina, por decir así. Entonces, sin embargo, las personas que sí tienen una congregación, que digamos sí están en una congregación física, bueno, que sepan que el diezmo en todo caso es para los más pobres de esa iglesia. En todo caso, si alguien quisiera pedir diezmo, no ofrenda, diezmo, o sea, exigir un diezmo, bueno, en todo caso, de mínimo debería de ser para los pobres, para los que la están pasando mal en la iglesia. Porque ¿cómo es posible que haya pastores que están en un carro, con un carro del año? O incluso he visto algunos, incluso viajando en jets privados, hermanos. En jets privados, mientras sus feligreses trabajando día a día, echándole un montón de ganas, ganándose el peso con el sudor de su frente, y al final de cuentas entregando el dinero a una iglesia que, lejos de ayudar al prójimo o al pobre o al necesitado, se ayudan a sí mismos con lujos y con cosas que la Biblia no avala. Y bueno, este video lo hice, varios hermanos me lo habían pedido y me parece también para mí muy necesario. Sé que hay muchos videos en la red respecto al diezmo y todo esto, pero a lo mejor algunas cosas no sabías, como por ejemplo lo del botín de guerra. Eso fue algo muy interesante para mí cuando lo aprendí, de el por qué Abraham le dio un diezmo a Melquisedec, a este sacerdote y rey de Salem, de Shalem. Y bueno, él le da el diezmo después de haber ido a la guerra, porque estaba en las tierras de Melquisedec y era como un botín de guerra. Es una costumbre de los pueblos de Mesopotamia y de otros pueblos en donde se exigía un porcentaje por causa del botín de guerra. Y pues bueno, en verdad no hay nada más que agregar. En verdad este es un tema muy fácil de comprobar, que no es justificable el diezmo pastoral.
no se dejen engañar. Si alguien les exige dinero, si alguien les exige diezmo o los hace sentir mal porque no diezman o cosas así, que sepan que eso no es bíblico, que sepan que bíblicamente nadie tiene la autoridad de exigirles diezmo. Yo me he enterado de ministerios incluso, por ejemplo, no solo cristianos, sino también de raíces hebreas o de otros movimientos ideológicos o religiosos, en donde siguen exigiendo el diezmo. Exigen el diezmo como si fuera parte de la Torá, sacando de contexto los textos, o peor aún, metiéndole miedo a la gente, diciéndole que le estás robando a Dios. Me recuerdo este texto del libro de Hechos, donde dice Pablo que perezca todo aquel que piensa que con dinero se puede comprar el reino de los cielos. Algo así estoy parafraseando, pero es obvio que al Creador no lo puedes comprar, Él no necesita nada. Entonces es muy triste ver a pastores o a líderes que le meten miedo a la gente, que le meten terror a la gente, diciéndoles que si no diezman les va a ir mal en la vida. Otra cosa que también me gustaría agregar, que te vaya bien económicamente en la vida no es precisamente sinónimo ni de que el Creador está contento contigo, ni de que estás haciendo bien las cosas. Muchas veces el dinero puede venir de cosas ilícitas o de cosas que son injustas. Y hay personas que pueden tener mucho dinero, pero eso no es sinónimo de que está siendo bendecido. Está siendo bendecido más bien cuando, aún con poco dinero, tu corazón está tranquilo, cuando tu mente está tranquila. Esa es la verdadera bendición. Y cuando hay salud, bendito sea el Creador cuando tenemos salud. Y si no hay salud, y si alguno de mis hermanos que está viendo este video no tiene ahorita salud, bueno, que sepa que es parte de la prueba y uno sigue confiando en el Todopoderoso. Pero eso no significa que el Creador no te quiera o que estés haciendo las cosas mal. Muchas veces sí son consecuencias de hacer las cosas mal. Muchas veces lo que nos pasa efectivamente es una consecuencia de tomar malas decisiones. Eso en definitiva es verdad. Sin embargo, también no es sinónimo de que porque te está yendo mal significa que el Creador no te quiere. Por ejemplo, podemos ver a los profetas. Yo me imagino al profeta Jeremías cuando le estaba predicando a la casa de Judá, a los israelitas, de que venía el juicio de Nabucodonosor. Yo me lo imagino con su ropaje, con sus guaraches, todo polvoso, predicando. Me imagino también a Juan el Bautista, ¿verdad? En el desierto con su cinturón de cuero, su ropaje de camello, no mugroso de que fuera sucio, pero obviamente sí, tampoco iba a estar trajeado, ¿verdad? Estaba en el desierto predicando, en las calles. Entonces nosotros podemos ver el patrón de los profetas, que de hecho la mayoría la pasaban un poco mal. Sí podemos ver, por ejemplo, al patriarca Abraham. Él sí era rico, si se puede decir así, tenía mucho dinero, Jacob, pero también vemos otros personajes que no. Es decir, la economía, bendito sea el Creador si nos va bien para tener techo y comida, ¿verdad? Obviamente, pero la economía no define tu bien espiritual. O sea, la economía no es un buen parámetro para calcular si mi vida espiritual está bien o está mal. Eso hay que tenerlo bien en cuenta, porque he entendido y he aprendido que en muchas iglesias cristianas modernas, con todo respeto, repito, siempre lo he dicho, este canal no se trata de atacar a nadie, solo se exponen los temas para que cada quien reflexione y saque sus conclusiones. Bueno, dicho esto, es verdad que en los cristianismos modernos se vende la idea de ¿cómo se dice? Este evangelio de la prosperidad, dicen por ahí. Este evangelio de que tienes que decretar y tienes que enfocarte en que te vaya bien económicamente, y ese es un sinónimo de que el Creador está bien contigo. Y entonces mientras tú más des al pastor, más te va a ir bien en la vida. Sin embargo, no precisamente. Yo creo que mientras más tú des a quien lo necesita realmente, yo creo que ahí sí es donde puede ser recíproco esta energía universal que el Creador estipuló. Es decir, si tú haces el bien, tarde o temprano te va a llegar el bien. Si tú haces el mal, tarde o temprano te va a llegar el mal. Sin embargo, si por algo estamos pasando una situación difícil en nuestra vida, no se asusten o no piensen que el Creador no los quiere. Todo lo contrario,
muchas veces nos hace pasar por situaciones para aprender algo, para elevar nuestro espíritu, nuestro entendimiento, nuestro intelecto, nuestras fuerzas. Y es así, esta realidad es de prueba y error. Y siempre el Creador de alguna u otra manera nos está llevando de la mano, no nos suelta. Eso sí, repito, hay cosas que sí tienen consecuencias, hay cosas y actos que nosotros sabemos que están mal y que si los hacemos obviamente va a haber una consecuencia, y ahí sí el Creador no va a estar muy contento con nosotros. Eso es verdad. Yo no estoy predicando ese Dios occidental que predican últimamente, que es puro amor y todo lo soporta, pero que no es justicia. Sin embargo, el Dios bíblico sí es amor, pero también es justicia. Dice la Escritura, Él es misericordioso, pero también es fuego consumidor. Y pues bueno, la conclusión, para no hacer más largo esto, la conclusión es que bíblicamente, mis hermanos, nadie les puede exigir diezmo. Eso ténganlo en cuenta. Estarían participando de una estafa si les exigen diezmo. Ahora, una ofrenda, eso sí es bíblico y eso está bien si alguien puede, de acuerdo a sus necesidades. Por ejemplo, si tienen una iglesia, ¿verdad? O un lugar donde se reúnen, pues se tiene que pagar el lugar, se tiene que pagar. Entonces está bien si entre todos dicen, bueno, yo tengo tanto, yo tengo el otro, yo puedo traer un poco de pan, yo puedo traer un poco de agua. Eso está bien, es válido, eso es una sana comunión. Pero hermanos, que les exijan o que los avergüencen en frente de los demás porque no dan. Y a mí me han contado historias muy tremendas, que incluso gente, repito, no los dejan entrar a las congregaciones o los sacan o ponen sus nombres ahí en las entradas de los que llevan deudas. Y no, eso es muy tremendo. Eso en verdad no se dejen engañar, hermanos. Aprendan esta diferencia entre una congregación sana, ¿verdad? O ya sea virtual o ya sea física, como sea, pero que sea un ambiente sano, a un lugar donde literalmente los están estafando. Tener todo eso muy en cuenta, mis hermanos. Y pues bueno, sin más, yo me despido. Muchísimas gracias por haberte quedado hasta este punto del video. Si en algo te edifica este canal, si en algo te ayuda para tus estudios, por favor suscríbete, comparte si tú crees que esta información le puede ayudar a alguien. Como siempre digo, esta vez no lo dije al principio del video, pero lo voy a decir al final. No soy maestro, no soy erudito, no soy pastor, no soy un líder. Simplemente soy un hermano más que estudia Torah, un estudiante más de Biblia hebrea y de Nuevo Testamento, y utilizo mi libertad de expresión, la libertad de palabra, para exponer todos estos temas. Eso sí, con el máximo respeto a ustedes y a la Biblia también, siempre tratando de dar la evidencia, el contexto y tomándome serio todo el estudio bíblico. Pero al final, mis hermanos, cada quien saca sus propias conclusiones. Y pues bueno, sin más, muchísimas gracias por todo. Si el Creador lo permite, nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta la próxima. Chao.